Oye, si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartirlo y ahora vamos a hablar. Check, check, ¿qué decía? Cheque, Rico, sí. Sólido. Bienvenido, Wise. Dímelo. Gente, otro más. Hoy tenemos, bueno, en casa ya les de la familia ya, nos llamó y dijo, mira, ¿qué hacen? Nosotros dijimos, mira, vamos a grabar, dale para acá, vamos a hablar. Calixto Martínez, Viene. la casa. Sólido. Cuéntalo, Calixto. Gracias, muchachos, gracias por ¿Vienes a invitarme. mandar rafagazo para acá o estaba por No, estar gracias por invitarme otra vez. Pensaba que lo había hecho mal la última vez porque no recibí otra llamada. Pero... Era... No, lo que pasa es que tú coges el internet del McDonald's que está arriba, más 4. Exacto, mira, tú le mandas un mensajito y le llega como el miércoles. No, Porque pero ya yo sé, se lo envío domingo por la tarde para que ya por lo menos... cuando se vaya a grabar el podcast, como que, estoy aquí. Martes o O miércoles sea, ya que le llegué. a veces me han escrito así, yo digo, le contesto ahorita y se me olvida. Ahora cada vez que me escriban voy a contestar al momento. Claro que sí, aquí bienvenido siempre. No, gracias. Bueno, aquí obviamente como vieron en el título y logré captar su atención porque le dieron clic, porque pensaron que esto iba a ser otro podcast de esos de ¿cómo te digo? De que Halloween es del diablo y todo el mundo se va para el infierno y qué sé yo. Vamos a hacer un poco diferente porque si no, pues se acabó el podcast aquí. Como que, sí, Halloween es del diablo, pues nos vemos, guys. ¿Cuáles son las redes sociales? Tírala ahí. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Vamos a Hablar Podcast. Nos vemos, vive. O sea, vamos a hacer algo más diferente. Sí, no, muy metódico, ¿no? Sí, o sea, porque no la hace. para eso ven los otros podcasts. Yo creo que, como dijo Calixto, fuera del aire, cada uno tiene como su propia perspectiva o quizás, como tú le dijiste, Calixto, su propia Bueno, que temor. la cultura, podemos ver que, ¿verdad? La cultura puede definir... Debemos ver cómo la cultura define esta celebración, es importante, ¿verdad? En cada... Exacto. No todos los cristianos lo ven de la... O sea, hay que abrir los ojos y salir de la burbuja. Ajá. Yo tenía un jefe en Puerto Rico que me decía, aquí tú caminas para donde quieras en Puerto Rico y vas a encontrar agua. Y nosotros creemos que todo el mundo es como es Puerto Rico. Okay. So, como tú dijiste hace un rato, cada cultura tiene una perspectiva diferente de lo que es Halloween. Y no solo eso, cristianos también, hasta de la misma cultura, porque en mismo Puerto Rico hay gente que lo ve como que eso es del diablo y otros que son menos, como si son un poco más liberales con el punto. Pero para ponernos en el foco, yo voy a empezar con Wise. Wise, ¿cómo tú veías y ves ahora? Vamos a hacer como dijo Calixto, niveles. Niveles de cómo ves al extremo el Halloween o si lo ves un poquito menos comparado al Wise de antes. ¿Cómo lo ves el de hoy? Bueno, el de hoy aquí es sumamente soft. Es más diversión. No, el tuyo. El ¿Cómo mío? tú ves el Halloween? Como yo lo veo. Pues honestamente lo veo más soft que en mis tiempos de juventud porque realmente yo hace poco estaba con una amistad mía de Puerto Rico hablando, que muchos años no hablábamos, varios años, y nos empezamos a contar las cosas y de verdad había un nivel de el cual no hay ahora. Hacíamos muchas maldades para esos tiempos. Maldades que uno piensa que es maldades, pero ahora eso es cárcel, que tú vayas y le rompes un cristal a alguien, le tiras un huevo a una persona, o... Eso era tradición en los tiempos de mi juventud, te estoy hablando 20 años atrás, de 15 a 20 años atrás. Ahora yo lo veo como que es más tricotear, pasarla bien en familia. Ese es el concepto que normalmente vemos en la... Yo creo que la tecnología ayudó porque en esos tiempos estábamos todos aburridos. Y pues, ¿qué vamos a hacer en Halloween? Pues tirar huevos y toronja. Hacer guerra. Las mezclas esas que se hacían de harina, huevos, ay Dios mío, y le tiraban los pelos. Eso era algo terrible. Pues si le preguntan a Wise hoy de los niveles, ¿es Halloween satánico o no es satánico? Bueno, para mí siempre va a ser ese origen de y abunda el ¿y por qué?
Lo puedes florear de mil maneras, pero va a ser siempre para mí, mi opinión personal, es una festividad pagana, la cual a Dios no le agrada. Está en nosotros, si la vamos a celebrar a la manera de nosotros por compartir, porque a veces está el tema de los hijos, van a las escuelas, muchos son creyentes y son nacidos y criados en el Evangelio y continúan yendo a la iglesia, pero tienen que compartir con sus compañeros, no pueden decir a la maestra, mira, no haga esta actividad, no podemos tampoco ser, Sí, taparnos los complicado. ojos y decir, no, pues, tu hijo va a participar en esa festividad, pero no va a estar como que, hello, tú sabes, igual nosotros pasamos por eso, porque todos que fuimos, creo que todos aquí hemos sido criados en el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y siempre fue así, en las escuelas había que a veces también participar, hermano, pero está en uno, en que uno no se corrompa, digo yo, y esté claro de que es una festividad pagana, las cosas que se hacen en esos días, y eso es otro tema más, pero yo entiendo que sí, que no, para mí no cambia, sigue siendo una fiesta pagana. O sea que si un chamaquito va para tu casa y toca la puerta, eso es guay saliendo por la ventana. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Fuera! Mira, tú lo... ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, pero tiene que... Y tirando el aceite por encima. Le tiro un aduque Era- Y un con hoyo una cruz en la mano, o sea, como las películas guay, estas. agua bendita. Guay, no te ponga... Exacto, no te ponga a tirarle agua bendita al pobre Lo nene. cojo por el cyborg, va a ser nene cogiendo por ahí para abajo. Y agua bendita aquí en Wisconsin con este frío. Eso es asesinato. Mira, tiene que recordar que eso no es culpa de él. Pero mira, de tú los sabes- pobres nenes. tú sabes que esa escena, esa situación podría pasar, pero algo de lo que hay bueno aquí en Estados Unidos y en este estado es que hay un orden tanto en todo de que aquí Halloween se celebra y todo el mundo sabe que si tú dejas la luz encendida es que estás diciendo puedes venir a tricotear Oh, a mi casa. ok. Si está apagada no van a entrar. Pues no es como Puerto Rico que no te toca. Allá olvídate. Tú No, sabes. pues Puerto Rico o- piensa que siempre todo es parranda. Sí. Hasta Halloween le puedes tocar la puerta y levantar. Aquí, si tú dejas la luz encendida, es que estás dejándole saber a ellos que pueden venir a tricotear, que los estás esperando. Pues yo, no sabía pues, eso. sorry. Pues, de mi parte, pues, Ah, porque sorry. tú la dejas apagada. Pues sí. Adicional de tirarle el agua bendita, le apagas la luz. Exacto. Ok. No, nada que ver. Yo no sé, así al contrario. Yo tengo un pensar, no que como los tiempos de antes cristocéntricos, pero yo entiendo que hay niveles. Y tú, pues, si te preguntan como tú estás haciendo ahora conmigo, pues yo te doy mi opinión. Pero no quita que yo vaya a rechazar a las personas. Ah, no, jamás la vida. Porque eso no me compete a mí. Si a mí me preguntan y me están preguntando mi opinión, pues yo la daría, pero si tú tengo un dulce se lo doy porque ¿qué puedo hacer? La diferencia como un Dios te bendiga y siembro la semilla, pienso yo. Tú pero no tienes valor de comprar un par de Biblias de esas de Nuevo Testamento, las chiquitas, las pequeñas azules, se las zumbas en la calabaza. se podría, bueno, No van a volver el año que viene a tu casa, pero... pero Vale, bueno, tú hagas las tarjetitas de esos contextos bíblicos. Sí. es buena, sin ningún buena dulce. Se la idea. amarra. No, se la amarra una paletita. Oh, esa es buena también. Es buena idea, sí. So, Wise, del 1 al 10, eres 10 de que eso es de... O sea, no va contigo, sí lo respetas, pero es satánico en cuestión por el origen y por todo lo que abarca. Para ti, ningún cristiano debería celebrar esa. De mi parte, no va a haber una que yo celebre eso. Si estoy en el lugar y está la fiesta, pues me tengo que acoplar y puedo hasta vacilar, pero en una forma sana. Pero de que yo lo vaya a celebrar, de mi parte, Ujú. y pienso que toda persona que tenga a Dios en su corazón y se considere un siervo del Señor no debería de ser partícipe de eso. ¿El por qué? Porque si entramos en los otros temas, nos vamos a desviar ahora lo que tú Ajá. quieres. Pero nada más de cuando tú empiezas a pensar en lo que realmente significa eso. Así que podemos ya mismo sí, meternos pues en eso también. No va, porque no es solamente el tricoteo, sino hay otras cosas. Ok, ahora Calixto. ¿Qué tú me estabas diciendo hace un rato que es el texto bíblico que siempre se atan las iglesias para atacar el Halloween? ¿Cuál era el tú lo tienes, Wise, ¿verdad? Sí. Léeselo ahí. Sí. Deuteronomio 18 del 9 al 11.
Uno de los, ¿verdad? Hay varios, de los no, hay textos varios, que hay utilizan. varios, hay varios. varios, pero ese es uno de Ese es los... uno de los más... Lo que pasa, ¿verdad? Como yo lo veo. Lo que pasa es que yo veo que cada vez que viene la celebración de Halloween, ¿verdad? Mucha gente hacen videos llamando, ¿verdad?, esta celebración como algo satánico. Todo el que celebre esto, pues, está haciéndole culto a Satanás, está haciendo culto al diablo. Y yo creo que esto, ¿verdad?, merece un análisis más profundo. O sea, merece un análisis más profundo. Primero porque, obviamente, como tú dijiste, aquí en Estados Unidos, los cristianos celebran Halloween. Porque incluso yo trabajé con una persona que va a la iglesia y ellos no tienen ninguna connotación satánica sobre esa fiesta. O sea, yo le expliqué lo que pensábamos en Puerto Rico sobre la fiesta y para él fue algo totalmente desconocido. O sea, él decía, ¿verdad? Yo nunca había escuchado eso. O sea, que obviamente culturalmente no todo el mundo la celebra de la misma manera. La realidad es que nadie puede negar que la celebración de Halloween tiene elementos oscuros. O sea, eso está más que claro. Clarísimo. Eso está súper claro. Las decoraciones, todo es... Elementos oscuros, ¿verdad? Por todos lados. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo los cristianos debemos abordar el tema hoy en día? ¿Cómo lo debemos abordar? ¿Debemos satanizar la celebración o debemos entonces buscar, ¿verdad?, alternativas de cómo llevar el mensaje, ¿verdad?, sobre esa fiesta? Yo entiendo la posición de Wise, ¿verdad?, ¿verdad?, eso fue lo que nos enseñaron en Puerto Rico, lo que nos decían en Latinoamérica. Está bien asociado el Halloween con el satanismo y con el ocultismo. Pero yo creo que a veces nosotros los cristianos, en ese tema de celebrar fiestas paganas, somos un poco hipócritas a veces. Porque no queremos celebrar Halloween porque es pagano. Pero es que la Navidad viene de una celebración pagana. Nace de una celebración pagana. De lo que te acuerdes, brinda un poco de contexto de dónde viene la celebración de Navidad. Bueno, lo que me acuerdo, Lo que te acuerdas. los romanos les servían, tenían una festividad, ¿verdad?, en esas fechas de diciembre, donde adoraban al dios Sol. Y obviamente, cuando la Iglesia Católica se hace, ¿verdad?, la Iglesia oficial del Estado, una de las cosas que la Iglesia Católica hace es buscar cristianizar todas esas fiestas paganas. Okay. Y una de esas fiestas paganas fue esa fiesta, le atribuyeron, ¿verdad?, como si Cristo hubiera nacido el 25 de diciembre. Y sabemos hoy en día que Cristo no nació en diciembre, o sea, está más que claro. Y cogieron esa y varias fiestas paganas y las cristianizaron. Entonces, ahora, obviamente, la connotación es bien diferente la Navidad a Halloween. Pero, ¿qué yo quiero decir con esto? Por ejemplo, no celebramos Halloween, pero entonces celebramos la Navidad como la gente del mundo la celebra. Nos endeudamos, Sí. le enseñamos a nuestros hijos que esto es más que para regalos. O sea, cogemos y nos endeudamos y nuestros hijos lo que esperan la Navidad es simplemente para los regalos. Claro. Entonces nos hemos vuelto unos paganos igual. Nos hemos vuelto unos paganos igual. Estoy de acuerdo contigo. Obviamente, yo estoy de acuerdo con Wise que un cristiano no debe celebrar Halloween. Y para mí, yo tengo dos razones importantes. La primera razón, obviamente, es las connotaciones de ocultismo que tiene la fiesta. Y segundo, que ya los cristianos tenemos algo que celebrar en octubre, que es la Reforma Protestante. Y fue el 31 de octubre. Y nadie le da énfasis a eso. Y nadie le da... Bueno, le dan énfasis a las iglesias reformadas. No, pero es que Pero las iglesias pentecostales... Pero ahora es que yo lo vengo a saber porque tú lo estás diciendo. Pues, Exacto. Yo te soy honesto, nunca había escuchado sobre ese Por lo tema. menos las que yo visité o que era con... No. Pero te digo, yo obviamente no me gusta... Yo no creo que todos estos niños que salen por ahí a recoger dulce y eso, están pensando que están adorando a Satanás. No, porque no tienen el conocimiento. Pero obviamente, si nosotros vivimos como paganos en otras celebraciones, como en el caso de la Navidad, y no le enseñamos a nuestros hijos la realidad de la Navidad,
que no son los regalos, que no es endeudarse. Mano, yo conozco gente que trepa esa tarjeta Y están sin todo el miedo, año después. sin miedo al éxito. ¿Tú me entiendes? O sea, no tienen miedo. Entonces, le estamos enseñando a nuestros hijos otra clase de paganismo igual. Otra clase de Igualito. paganismo. Yo estoy de acuerdo. Otra cosa, esto de Halloween, obviamente el tema de las iglesias pentecostales, las iglesias, ¿verdad? Más RT, como nosotros decimos, es que estamos pasando a nuestros hijos por el fuego, que fue el texto de Deuteronomio, y utilizamos a veces ese texto. Pero es que realmente estamos cristianizando a nuestros hijos, o sea, porque no celebren Halloween. Cuando, por ejemplo, mi hijo, yo superviso los juegos que juega mi hijo en mi casa, por ejemplo. O sea, tenemos juegos que son abiertamente satánicos. Y Sí. violentos de todo. Bueno, el simple hecho de tú tener un niño tuyo que juegue 3, 4, 5 horas al día es algo satánico, o sea, la realidad. Pero también, o sea, tenemos cosas en nuestra casa, el niño pegado al televisor todo el día, el niño jugando sus juegos de video todo el día, no hay control, no hay... Pues, porque no celebres Halloween, no te creas que estás cristianizando a tus hijos. Wow. Pues simplemente los estás apartando de esa fiesta, excelente. Pero y todo lo otro, lo demás. Los 300 y pico de días al año A mí- que quedan. Entonces el enfoque de Halloween, yo creo que la iglesia debe cambiar en hablar poco menos, ¿verdad? De esto del ocultismo, del satanismo, y por ejemplo, enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, la reforma protestante, que es por lo que nosotros hoy en día no somos católicos apostólicos romanos. O sea, si no hubiera pasado eso en el 1517, el 31 de octubre, que fue donde se encendió ese fuego de la reforma, ¿verdad? No hubiera protestantismo hoy en día. Entonces, son cosas que yo puedo utilizar para enseñarle a mis hijos. Mira, nosotros no celebramos algo, pero celebramos esto. Y obviamente, cuando tú le enseñas la reforma, que obviamente que tienes que hablar de los puntos importantes de la reforma, la gracia, la justificación, o sea, temas que nuestros hijos necesitan escuchar, temas bíblicos que necesitan escuchar. Pero simplemente decir, Halloween es satánico, no lo vamos a celebrar porque es satánico. Bueno, yo creo que tenemos que ser consistentes. Si vamos a coger abiertamente y declarar del diablo a todos los que celebran Halloween, ¿verdad? Pues al mismo tiempo yo debo ser consistente todo el año con mi hijo, ¿verdad? Con mis hijos, si en verdad lo que quiero es que aprendan el evangelio. Y yo creo que mi problema con mi problema con Halloween es ese. Se llena, prácticamente el YouTube se llena de gente mandando para el infierno a todo el que se pone un disfraz. Entonces, mira la otra hipocresía. Cuando yo estaba en Puerto Rico, en Head Start no se celebraba Halloween, pero se celebraba ese día, lo que hacían era el día como de las profesiones. O sea, tú tenías que ir vestido de una profesión, de doctor, Eso era Halloween en Puerto Rico. Eso era cuando para la época de Halloween, en Ajá. Head Start, pues, como no, mi hijo cuando estaba en Head Start, como obviamente no querían celebrar Halloween en Head Start, Ujú. por la razón que sea, pero hacían el día de las profesiones. Entonces se disfrazaban como quiera de una u otra profesión. Entonces, la pregunta sería, si Halloween es satánico, ok, que obviamente tiene muchos temas ocultistas, pero ¿cuándo entonces yo digo que esta persona que celebra Halloween está practicando el satanismo? Cuando se disfraza, cuando pide dulce, cuando sale del corteo. O sea, ¿cuál es la parte? Ok. Porque si la parte es disfrazarse, pues obviamente pues ya tenemos esto, o sea, ¿cuál es la parte? Pues obviamente, yo no sé, yo lo veo desde ese punto de vista que debemos ser más fuertes con lo que queremos, que es cristianizar a nuestros hijos. Sí, porque como tú dices, no celebran el Halloween, pero todo lo demás es ataduras. O sea, tú imagino que tú has dado estudios bíblicos de lo que es la pornografía, de lo que es el vicio del alcohol, el casino, las apuestas, la televisión, las redes sociales.
Todo eso son cadenas satánicas cuando lo utilizas al extremo. No, y overall, con lo que estás mencionando es un punto muy bueno que traíste. O sea, te enfocas en Halloween, pero descuida overall las otras, como dijiste, las horas en el PlayStation. Entonces el enemigo entra a tu casa a tus hijos por otras situaciones. Tú mismo viste, no es tan fácil. Yo llevo toda la vida diciéndole a mis hijas, explicándole, fueron nacidas y creadas en el Evangelio, presentadas en el Evangelio. Y hace unos días tú estabas conmigo y viste la pregunta que me hizo mi nena pequeña. Sí. No es fácil. Y ella sabe que es lo que decía. Pero es que eso no es nada malo que yo voy a hacer con... O sea, no entiende. Y yo le dije... ¿Qué fue lo que yo le contesté? Le dije, porque pues a Dios no le agrada ese tipo de esto, pero yo entiendo el punto de ella también. O sea, ella lo ve, no ve nada malo en su mente. Aunque ya yo le haya dicho, quizás en unos años más luego, ella pueda acaparar eso y decir, pues mira, sí, esto es así porque lo lleva a la Biblia y ve las cosas por ella misma. Pero en el momento, en su inocencia, no ve nada malo. No ve nada malo en la fiesta en que tú me des un dulce y yo comparta contigo y me vista. Pues entonces no podemos ser tan, tú sabes, tan conservador. Es bueno nosotros sí, con nuestro espíritu, cuidarlo. Pero sabemos que este tipo de fiestas han sido creadas para mantener a la población, porque esto lo hacían los imperios, para mantener la población tranquila y feliz, para seguir robándole el dinero, me imagino, con el fin. Sí, algo comercial. Es que yo creo que el problema más grande de estas celebraciones, de verdad, sinceramente, y es mi punto de vista, ¿verdad? Y quien quiera diferir puede diferir de eso en los comentarios, ¿verdad? En los comentarios. ¿verdad? Zumben. Pero yo creo que el problema más grande de estas celebraciones como Halloween es lo que tú acabas de decir, es la comercialización. Exacto. O sea, cuando yo como cristiano, por ejemplo, como cuando yo como cristiano solamente le regalo a mi mamá el Día de las Madres, soy parte del capitalismo. Terrible. Y parte de lo comercial. O sea, estoy viviendo como un pagano, como un mundano. O sea, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es todos los no días. solamente el Día de las Madres. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo de la Navidad, lo que te dije, o sea, cuando yo cojo y celebro, porque yo puedo celebrar, ¿verdad? Estas celebraciones, Navidad, pero las celebro como cristiano. Yo tengo que ser cristiano, si soy cristiano, en todos los ámbitos de mi vida. O sea, a veces hay gente que yo veo que cogen y satanizan a una familia cristiana que quiere celebrar Halloween o hace una fiestecita ese día o lo que sea. Pero cuando tú los ves a ellos viviendo Peor. su vida en cualquier otra fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, hombres que se acuerdan de la esposa nada más en San Valentín. Mujeres cristianas que se enojan porque su esposo no le regaló en San Valentín. Yach. ¿Pero por qué? Porque ya el mundo se ha metido en nuestra mente. Entonces, ¿cómo es posible que mis otras compañeras de trabajo lleguen y digan, ay, mi esposo me regaló esto? Y yo diga, mi esposo no regaló nada. Ah, pero no has dicho que tu esposo todo el año te ha regalado. O sea, ¿ves cómo se mete el mundo en nuestra cabeza, en nuestra mente? Porque queremos vivir para el mundo. Y obviamente es una tentación. Es una tentación. Como pasa en Navidad, todo el mundo llega, le regalé esto a mi hijo, o aquel subió la foto de que me regalaron esto. Y o sea, uno quiere que sus hijos estén a la par con los demás. No, si eres cristiano, no puede ser así. Le estás enseñando a vivir como un pagano a tus hijos. Ahí está enseñando lo que es la envidia, la codicia, todo está corriendo. Entonces, el chamaco no te celebra Halloween. Excelente. Pero un pagano, pues no hiciste nada, no lograste nada como padre cristiano. Es todo real y estas fiestas empezaron a celebrarse, según la data que conseguí, desde el 1840. Estas fiestas se movieron acá, porque eso empezó los celtas del norte. Se movió en el 1840 a lo que es Canadá, Estados Unidos. Pues por eso es que vemos que lo que hablamos antes del podcast, que hay una diferencia en cómo se celebra en Latinoamérica. Me imagino que Estados Unidos y Canadá movieron en la celebración a su tipo de cultura. Tú sabes, y hay otras cosas diferentes. Está atado a dos celebraciones, porque los romanos tenían una celebración que era el 13 de mayo, que tenía que ver con los muertos también. Todos los países tienen celebraciones del Día de los Muertos. Ya, México, hasta mismo Puerto Rico también. Tienen historia sobre eso. Pero los romanos tenían una celebración donde ellos el 13 de mayo, ellos lo que buscaban era como acallar los difuntos, sus antepasados difuntos.
Para callarlo, para que no le hicieran travesura, que más o menos lo que viene. Entonces, el catolicismo se inventa el Día de los Santos, ¿ya? Que fue primero el 13 de mayo. Ahora es el 1 de noviembre porque después Gregorio es el que hace el cambio. ¿Por qué Gregorio hace el cambio? Ahora, lo que te estoy diciendo primero fue en el siglo VII, ¿verdad? 609, 610 después de Cristo por ahí. Después Gregorio lo cambia, creo que fue en el 700, 800, después lo cambia para el 1 de noviembre para combatir con la del Año Nuevo Celta, que es el 31 de octubre, que es la noche hacia el 1 de noviembre. El Hilo Santo. ¿Sabes? La iglesia ha buscado cristianizar todas esas fiestas. Y obviamente yo no tengo problema con esto de cristianizar las fiestas. Siempre y cuando nosotros estemos claros que todo esto son fiestas paganas disfrazadas, muchas de estas fiestas disfrazadas de cristianismo. Exacto. Pero, vuelvo y te digo, si yo voy a atacar el Halloween porque es una fiesta pagana, fíjate, el problema que yo veo en el Halloween, siempre he dicho, el problema que yo veo en el Halloween son las connotaciones ocultas que tiene y también que el Halloween obviamente ayuda a que culturalmente nuestros hijos, a que puedan adoctrinar a nuestros hijos culturalmente. Eso sí yo lo puedo ver. ¿Por qué? Porque obviamente mis hijos comienzan a ver lo oculto como algo amigable. Como algo friendly. Como algo a lo que no le tengo que tener miedo. Eso es lo peligroso. Eso sí es peligroso. Y ese debe ser mi educación a mis hijos. ¿Cuál es el problema, Halloween? El problema no es que tú pidas dulce, ¿no? El problema es que tú pierdas ese sentido de miedo o temor a lo oculto. ¿Por qué? Porque entonces, después obviamente, en muchas de estas fiestas de Halloween, terminan estos muchachos jugando Ouija, haciendo otras cosas. O sea, que ya eso, ya ese nivel es otra cosa. ¿Entiendes? Porque sí lo que yo puedo aceptar es que el Halloween puede abrir la puerta a otras cosas. Obviamente, no todo el mundo va a caer en eso. En realidad que no todo el mundo va a caer en eso, pero puede abrir la puerta a otras cosas. Y ahí es donde yo tengo que educar a mis hijos. ¿Cuál es el problema de Halloween? El problema no son los dulces, papi. El problema no es disfrazarse, el problema no es esto. El problema es que ya tú vas a empezar a ver estas cosas de ocultismo como algo normal. ¿Entiendes? Y ahí es el problema. Como algo normal. Por ejemplo, leerte la mano como algo normal. Leer el horóscopo o consultar a un adivino. Y ahí sí la Biblia es clara que Dios está en contra de que yo consulte adivinos, de que yo consulte, ¿verdad? Estas personas, que yo me lea el tarot, todas estas cosas. Pero obviamente el Halloween sí puede ayudar a quitar, ¿verdad? Ese temor por lo oculto y abrir la puerta a que mis hijos pueden llegar a ese nivel. Y eso, culturalmente, eso es lo que está pasando. O sea, ¿cuántas películas de monstruos no hay? De muñequitos. Sí, exacto, lo normalizaron. Ahora, no es que yo venga ahora a mi hijo, todas esas películas de monstruos son del diablo. Explicarle. Sí, eso es lo que iba a decir hace un rato cuando Wise estaba hablando, y era que, o sea, me voy a incluir aunque no soy padre para no señalar, pero debemos hacer un mejor trabajo el explicar por qué no esa celebración. Porque hemos escuchado mucha gente que lo que dice es por qué no y punto, porque eso es del diablo y punto. Pero dejaste el niño sin no le diste conocimiento, el por qué, de dónde viene. Mira, el Calixto, el gran trabajo que hace explicando lo que es ocultismo, que normalicen eso. Pero yo creo que por ahí se tiene que empezar. Más de estar en los tiempos de arte con la chancleta, es porque yo lo digo y punto. Es traer la información a los hijos para que aprendan y para que se convenzan. Por ejemplo, en mi caso, desde hace tiempo ya yo esa asignación la hice y como quiera siguen con el pensamiento de que no hay algo de maldad en eso, porque acuérdate que lo que ven en la escuela es que es de un dulce, todo en armonía. Yo digo que es que no están en la edad tampoco, ¿verdad? Estamos hablando de niños de menos de 10 años, que su mentalidad es, no sé, en qué puede estar, me transporta a mí en esa edad, en otras cosas, que tú le explicas, no, porque mira, estos días, muchas personas celebran este tipo de Halloween de esta manera y pasan estas cosas y como quiera, pues, su mente no está en eso, pues,
habría que seguir, continuar con el trabajo, pero como dice él, va a llegar un momento que tú vas a decir, pero pues yo lo que digo es no juzgo. No voy a juzgar la familia que quiera celebrarlo a su manera. No lo juzgo porque todos hemos visto que esos días a veces han salido a tricotear familiares de uno, de los mismos de uno. Uno no puede estar 24/7. O sea, pedir dulce no es nada malo, pero pues está en lo que estás haciendo. Pero pues hacemos lo que es las Navidades. Es una fiesta pagana también, es la realidad. Todo el mundo pone a Santa Claus como lo más grande. Y Santa Claus que lo idolatran. Y Santa Claus que es un personaje ficticio porque ni insiste. Que- Eso es bien cierto. Cuando se cristianizó en la Navidad, era buscando el nacimiento de Cristo. Ya eso se ha olvidado. O sea, ya la gente ni le importa el Santa nacimiento Claus. de Cristo. Santa Ahora es Claus. Santa Claus, para que Sí. tú veas cómo Y volvemos a los paganos. Por más que tú quieras cristianizar algo, Exacto. si se celebra como un pagano, o sea, va a volver a los paganos. yo siempre, pensé que eso obviamente son agendas. Porque todo lo que tú dices, casualidad de que esto lo hablamos en el podcast llamado El Conejo Charlatán. Todo lo que tiene que ver como que con Cristo, especialmente esta nación, lo tapa con algo. Eh, en la Pascua, pues lo tapan con el conejito de Pascua y todo lo que se habla es el conejito de Pascua y bien poquito del sacrificio que hizo Jesús. También pasa con la Navidad, que supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, lo tapan con Santa Claus y todo lo que se habla es Santa Claus. Son poca la gente que habla de que es el nacimiento de Jesucristo. Como tú dices, Calixto, sí en Puerto Rico, pero de igual manera lo celebramos como paganos, muchos de nosotros. Es que fue lo mismo que hizo la iglesia. Lo mismo que está haciendo el mundo ahora. De tapar estas celebraciones cristianas con cosas paganas, fue lo mismo que hizo la iglesia. Coger celebraciones paganas y taparlas con cosas cristianas. Porque, sinceramente, a mí no me molestaría como tú dices, que no se hiciera nada en Navidad. Pero es bien difícil los demás que hagan eso, porque como tú dices, ya estamos acostumbrados y esperamos un regalo, esperamos una fiesta, esperamos que nos juntemos en familia, que eso sí lo puedo hacer, pero como dice Calixto, eso tiene que ser todos los días, a menudo. Ver a la mamá, regalarle a la esposa, reunirse como familia y comer un pavo. O sea, no tiene que ser de esto específico. Mira, si nuestros hijos emocionalmente esperan esa época de la Navidad porque emocionalmente se sienten mejor, en algo yo he fallado. Se Ujú. supone que mis hijos todo el año emocionalmente, ¿verdad? Van a pasar situaciones, pero ellos se sientan bien, cómodos, felices. Si mis hijos esperan con ansia, es que algo hace que ellos esperen con ansia. Y casi siempre es que los regalos y lo que van a recibir. En algo yo he fallado. Wow, sí. O sea, no. ¿Qué es lo que yo le he inculcado a mis hijos? O sea, si ese es su deseo, tan locos porque llega la Navidad, pues porque yo les enseñé a ellos que esa época pues, es más feliz que las demás porque van a recibir regalos. Esa es la realidad. ¿Sabes? Y no es que no celebremos la fiesta, es que le enseñemos a nuestros hijos a ser cristianos aún en medio de esa fiesta. O sea, enseñarle el verdadero significado. No es que no les regalemos, pero nuestros hijos tienen que entender que no tienen que esperar a Navidad para recibir un regalo. Tienen que entender que cuando ellos sean grandes no tienen que endeudarse para darle grandes regalos a sus hijos. ¿Entiendes? Así es. Ahora, cuando un niño disfruta de su familia todo el año, agrada estar con su familia, con sus padres, que yo le he enseñado eso. Y obviamente puede haber una época que otra que cree más emoción, como cuando está llegando tu cumpleaños, como todo niño le pasa. Pero no es este desenfreno emocional que los niños tienen, que están desesperados porque llegue esa fecha. Yo como cristiano
tengo que enseñarle a mis hijos el verdadero significado, ¿verdad? Coger esa celebración, ¿verdad? Que era una celebración pagana, ahora se cristianizó, pero cogerla y aprovecharla para yo predicarle el evangelio a mis hijos, que es lo que mis hijos necesitan. O sea, mi trabajo como padre, como cabeza del hogar, es predicarle el evangelio a mis hijos, enseñarle el evangelio. Por eso es que la mejor alternativa para Halloween, enseñarle, ¿verdad? Cuáles son las cosas que ¿verdad? El ocultismo, lo que dijo ahorita sobre Halloween, pero también enseñarle que los cristianos tenemos una celebración que es la Reforma Protestante, que para mí sería la mejor alternativa, el mejor consejo que le puedo dar a un padre, que es cristiano, ¿verdad? Un padre cristiano, ¿verdad? Si usted quiere evangelizar a sus hijos, pues utilíceme. Nosotros celebramos la Reforma Protestante. ¿Ah? Y que, papi, crear ese interés. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó? No, pasó esto, lo otro. Y uno le habla, uno le cuenta qué fue lo que pasó. Y ahí uno introduce el evangelio, que es el final de todo como padre cristiano. Enseñarle el evangelio a mis hijos. Porque yo los quiero llevar a Cristo. Eso yo lo veo todos los años en Facebook. Siempre hay alguien que se queja por Facebook de una vecina, entre comillas, cristiana, que se pone a hablar como que duro, alto, en alta voz, para que el vecino la escuche. Ojalá llueva, para que esos satánicos no estén recogiendo dulces. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es un buen testimonio. Entonces viene esa persona molesta a Facebook y quema a esa cristiana. Entonces siempre nos vemos mal. Siempre el cristiano queda mal. Ese es el otro punto. ¿Cómo yo evangelizo? ¿Cómo yo utilizo eso para evangelizar? Porque obviamente esos nenes que van a mi casa no van pensando que están orando al diablo. O sea, mi gancho no puede ser, pero te están celebrando algo satánico. Se van a ir para el infierno. El nene te va a decir, satánico, es un loco, ¿qué tú me estás hablando? Sí. O sea, también yo tengo que saber a qué cultura yo le estoy hablando. O sea, todo es buen tiempo para evangelizar. Pero obviamente yo no puedo, yo lo que estoy, y vuelvo y le digo, lo que estoy en contra es cerrarme a que esto es diabólico. Ok, está bien. Yo creo que todo tipo de paganismo es satánico. O sea, o tú adoras a Dios o adoras al diablo. O sea, no puedes adorarlos a los dos. Esa es la realidad. No es como en Navidad de hoy hacen matutinos cristianos y mañana te vas para la parranda. O sea, decídete. Oh. O sea, y tuve problemas. Yo he tenido problemas porque a veces, yo no sé si le ha pasado a todo el mundo, que tú quieres como vivir una vida más espiritual y decidido y consigues esta pareja o lo que sea, o tienes un familiar que quieres llevar con esa persona una relación más con Dios, pero está lo de la bendita costumbre, que parrandear es bien, y entonces estamos siendo hipócritas, como dice Calixto. Las parrandas cristianas, las famosas. Sí, le dicen parrandas. matutino. Entonces hacemos hasta estudios bíblicos o prédicas especiales en Navidad de que dicen, Dios es nuestra Navidad, Cristo es nuestra Navidad. Pero entonces mañana nos vamos a parrandear con los familiares de nosotros que hablan las canciones son de alcohol, Pues entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿somos o no somos? Quítale el tapón, pom, quítale el tapón. Y también me pasó, Calixto, lo que tú dijiste, me pasó, yo estaba de testigo, lo de San Valentín. Se molestaron conmigo porque, pues, una relación de distancia, pues yo envié el regalo, pero hubo una tormenta, lo envié a tiempo, porque sí, tú sabes, yo soy puntual, Wise. Lo envié a tiempo, pero ahí cayó una tormenta de nieve y se atrasó y no llegó el 14. Entonces, me sorprendió como Calixto te sorprende a ti porque me lo reclamaron. Porque yo seguí ignorando como Porque que... tiene que ser el 14. Porque el mundo lo celebra el 14. Pues. Entonces, ella pensó que yo no le regalé. Y entonces, yo no sé qué día cayó, pero como 2 días después, ¿en serio no me regalaste para San Valentín? O que te olvidaste, o piensas que te olvidaste. No, ella pensó como que en serio no le regalé. Y entonces le dije, mira, pero le tuve que decir, mira, lo envié, sí, lo que pasa es que pues, no llegó a tiempo. Pero me sorprendió, vuelvo y repito, porque pensé, como tú dices, que era una persona que estaba bien metida en las cosas de Dios y que eso no era importante. Porque como tú dices, yo siempre he sido romántico todos los días. Ese regalo ese día no iba a importar, se suponía. Pero me sorprendí porque sí importaba. Uh-huh. Y fue bastante frustrante. Yo creo que toda celebración, toda fiesta o toda actividad que no te acerque a Cristo, para mí
es mala para un cristiano. O sea, la Biblia enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Ujú. O sea, y toda celebración, toda fiesta que tú entiendas que no te va a acercar a Cristo, debes cuidarte de eso. Porque si no te acerca, te aleja. O te mantiene en el mismo lugar. Ese- O sea, eso no hay eso es suma, verdad. no suma. Yo creo que todo el mundo, y mira, yo quería leer un texto rápido. No, rápido, Texto no, rápido. hay No, tiempo. pero Ya, que habla. abunda, abunda. Yo creo que este texto es uno de los mejores textos para tratar lo de Halloween. Y es 1 Corintios, capítulo 10. ¿Verdad? Y obviamente Pablo está hablando aquí. Había en Corintios, ¿verdad? Y en el tiempo antiguo, se sacrificaba, ¿verdad? Se sacrificaban animales a los ídolos. Y esos sacrificios, esa carne que sobraba, ¿verdad? Una se usaba para comerse en el templo de ese ídolo, ¿no? Para obviamente festejar a ese ídolo. Y la que sobraba se vendía en el mercado. Se vendía en el mercado y casi siempre era la carne más barata. Ok. Y obviamente hay un problema en esas iglesias como en Corintio que comienzan a convertirse a Cristo y son iglesias que no son judías, son gentiles, no tienen ninguna leyes de qué comer y no comer, comer lo que sea. Y obviamente sabemos que Pablo escribe estas cartas contestando preguntas que le hacen a él. No tenemos esas cartas, no tenemos esa comunicación. Pero Pablo, hay un problema en Corintio sobre esa comida de los ídolos. Parece que le preguntaron, ¿verdad? Porque parece que estaban gente en Corintio que eran cristianos y decían, los ídolos no existen, ¿verdad? Que es lo que Pablo va a hablar más adelante. Los ídolos no existen, pues yo puedo seguir comiéndome esa comida allí en el templo. Comida gratis. Ajá. O sea, no hay problema con eso, me la puedo seguir comiendo allí, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Le dice en el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Obviamente está hablando de la cena del Señor anteriormente. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. No son partícipes del altar. Se está diciendo, el sacrificio de Israel en el templo. Los que comen de los sacrificios cuando se sacrificaba en el templo en Israel. ¿Verdad? No son partícipes del altar, obviamente son partícipes del altar, ¿verdad? Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Verdad? O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Y aquí viene un texto bien famoso que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese texto es bien famoso, pero viene en el contexto de lo que les dije, lo que estaba pasando, De lo que dijo que comían los sacrificios en el templo. Este texto yo lo puedo utilizar para Halloween en el sentido de que, ok, quizás, ¿verdad? El pedir dulce, el disfrazarse, todas estas cosas, no sea algo satánico. Pero, si yo vivo, ¿verdad? En Puerto Rico, en Latinoamérica, donde la celebración de Halloween tiene mucha conexión con el ocultismo y con el satanismo, por el problema cultural, yo como cristiano no debería celebrar con los del mundo como los del mundo celebran Halloween. No debería celebrarlo. Ujú. Porque entonces, aunque los ídolos no existen, es como si estuviera participando de ese culto a los demonios. Que es lo que Exacto. Pablo está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, bueno, todo me conviene. O sea, Pablo está diciendo, ustedes lo pueden hacer, pero no les conviene. Ustedes lo pueden hacer. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Yo creo que el punto aquí es Halloween o cualquier celebración pagana es eso que vas a celebrar te edifica. Edifica tu vida espiritual. No la edifica, no lo hagas.
así sea en Navidad. Hasta Navidad. O sea, así sea. Por eso, te edifica trepar la tarjeta en un día festivo. No, obviamente no te edifica porque después vas a estar en tribulación, en angustia, y trabajando. Amargado y orándole a Dios por... Metiéndole 80 horas semanales al trabajo y aborrecido. Exacto. Entonces, ¿te edifica o no te edifica? O sea, a mí me gusta porque ese texto de todos mis lícitos, Pablo lo conecta con esto. Así que, obviamente, debemos enseñarle a nuestros hijos que no deben perderle el temor a lo oculto. La Biblia dice que no debemos, ¿verdad? No debemos obviar las acechanzas del enemigo. O sea, no podemos vivir como si el enemigo nos estuviera acechando constantemente a nuestros hijos y a nosotros. Tenemos que estar pendientes de las acechanzas del enemigo. Pero también, yo tengo que enseñarle a mis hijos, la clave es esa, edifica. Si tú dices que eres cristiano, ¿te edifica? Sí, pues hazlo. ¿No te edifica? No lo hagas. Yo, si me preguntan a mí, yo sí soy un 10. O sea, pero no en el nivel que, como dice Calixto, de señalar, de tratar de predicar en Halloween nada más. Y, ¿me entiendes? No. Soy un 10 en cuestión de que yo pienso que esa celebración no identifica al cristiano. Porque si esa, por lo menos, hablando obviamente de esa en específico, obviamente sí estoy de acuerdo de la Navidad también, San Valentín, el conejo ese charlatán, todo. Pero si esto lo que representa es oscuridad y Dios es luz, pues no, ¿por qué lo estoy celebrando? Si esto celebra la noche de las brujas, sangre, morbo, susto, no Todo lo representa un negativo. cristiano. Todo lo negativo yo entiendo, la mayoría, porque ahí está la parte de tricotrí, de los niños, todo, Ajá. pero yo creo que hay más cosas negativas en esa celebración que Sí, es positivas. como el día que se celebra, obviamente está la teoría, ¿no? Porque obviamente lo han dicho otras personas que sacrifican niños para Satanás y todo eso. Y eso es eso es lo oculto. Vamos a suponer que Halloween es un árbol. Pues lo oculto, en las raíces, está el sacrificar niños, o hacerle altares a Satanás o lo que sea. Pero entonces arriba en las hojas está lo que como lo celebramos aquí en esta cultura, que es recoger dulce, disfrazarte y todo lo demás. Pero sigue siendo del mismo árbol como quiera. Simplemente lo celebramos diferente, pero está sacrificado, como tú dices, para algo que es negativo y oscuro. No está sacrificado, o sea, la fiesta pagana, como tú dices, no está sacrificada como para Dios o algo para exaltar el nombre de Dios. So, yo creo que ya esta es algo que me siente incómodo. O sea, hasta el Jack-o'-lantern ese, la calabacita esa. Si tú lees la leyenda de por qué se creó ese personaje, es satánica también. Entonces, por lo menos por eso lo veo 10. Soy bien de que sí, es algo que no debo, pero también soy un 10 en Navidades, de que no nos podemos enfocar en las vanidades y explotar la tarjeta como dice Calixto y celebrarlo así, de que si no hay regalos en el arbolito, pues no hay Navidad, no hay alegría, la familia está toda triste porque Calixto no le pudo regalar el reloj que la esposa quería o Wise, la cartera que... Como que nos estamos desviando. Yo creo que muchos tenemos el compás bien no sincronizado para donde es. Yo creo que tú pasas todo por un filtro. Si realmente te llena, te hace ver como un mejor cristiano, pues, ¿verdad? Te va a hacer crecer. No importa que sea Halloween, cualquier festividad, es que como tú ahora me invitas, tienes un party, una fiesta y me invitas, ¿qué es lo que yo hago? Analizo, ¿realmente esa fiesta me va a ayudar a crecer espiritualmente? ¿Me va como cristiano? Por eso, lo satánico de una fiesta de Halloween es disfrazarme o es la borrachera que voy a coger allí. Exacto. Y hasta lo o sea, eso es lo que pasa, que nosotros como los cristianos vemos a Satanás en lo claro. Es fácil ver a Satanás en Halloween. En lo obvio. Es fácil ver a Satanás en lo obvio. Ajá. Pero la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Exacto. Pero el problema es ver a Satanás donde él no se deja ver tan claramente. Ujú. O
sea, Y es donde yo creo que es donde más se mete. Porque si, ¿cómo lo va a hacer obvio? ¿Cómo lo va a hacer obvio? es donde más sutil él es donde mejor él trabaja. Esa es la realidad. Donde mejor él trabaja. Entonces, nosotros, yo le digo, el llamado a la iglesia es, sí, ok, hay que enseñarle a nuestros hijos sobre el Halloween, pero hay que enseñarle a nuestros hijos a ser cristianos, no solamente en Halloween. Hay que enseñarle a nuestros hijos, como le digo, hay que enseñarle que los cristianos tenemos otra celebración. Hay que enseñarle a nuestros hijos a no caer en el consumismo, en el capitalismo, en lo que cae el mundo. O sea, en lo obvio, se supone que nadie falle. Exacto. Pero donde fallamos es en las pequeñas cosas. O sea, tú jugaste baloncesto, tú sabes que es así. En lo obvio, se supone que nadie falla. Hay gente que siempre falla. Tú vas con un plan, pero La siempre abuela- va a la venir un abuelita falla. palero, pero siempre va a venir un palero que te va a sacar de Pero cajera. en Tú no lo- cuentas con eso. En lo obvio tú no puedes fallar. Pero en los detalles pequeños es donde tú sabías quién sabía jugar y quién no. Ajá. Pues así pasa en la vida cristiana. Es lo sutil. Ahí es donde hay que tener cuidado. O sea, mire, y yo posiblemente gente piense, te está a favor de Halloween. Mire, yo lo que quiero es que nosotros no pensemos que porque mi hijo no celebra Halloween y piensa que es satánico, él es cristiano. Estamos bien equivocados. Estamos bien equivocados. Ujú. Logré que mi hijo no celebre Halloween. Mire, yo conozco gente que se han apartado de la iglesia, no son cristianos y no celebran Halloween, porque les dijeron que era satánico. Eso es algo más religioso, cultural. Pero de están su al garete crianza. por ahí bebiendo todos los fines de semana, se emborrachan, viven una vida de pecado. Entonces, ellos entienden que están bien porque no celebran Halloween. Están bien con Dios. no celebran Halloween. Y lo que hacen lo que hacen exactamente lo mismo, pero no comen carne los viernes y Yo creo lo que tú dijiste, si hay algo que no te edifica y tu espíritu te está diciendo que no es como una persona, no voy a decir una anécdota que tengo, Ajá. bebiendo todo el tiempo borracho, llegaba a donde estuviese uno y a hablar de cosas de borracho, hablar de temas cristianos. Y lo primero que decía, que miren esa iglesia y tú ves esas mujeres con esos pantalones maones yendo para la iglesia, que esto. Y yo en mi mente, pero estás juzgando, es lo primero. Y dos, por lo menos estás yendo a la iglesia y tú estás borracho, hablando de una persona, independientemente Está si está haciendo- yendo con pantalones maones, que lo que sea. Haciendo su esfuerzo. Otro tema cultural. Eso es bueno para otro día. Otro podcast. Hablar de la ropa cultural. Pero sí, no. Es claro. No te edifica. Recházalo. Porque el fin es eso. O sea, ¿qué yo quiero crear? Ahora mismo tú acabas de decir que si yo pienso que es mal. Mira, la Biblia habla del pecado de conciencia. O sea, y habla con eso mismo en Romanos capítulo 15, con eso mismo de los sacrificados esa comida sacrificada a los ídolos. En Romanos 15, Pablo lo habló otra vez. Y es lo mismo el pecado de conciencia. Ok. Tú que me estás escuchando, me dices, pero yo siento que quiero hacer una fiestecita a mi hijo. Ok. Si tú entiendes que con esa fiesta no estás seguro si estás pecando contra Dios, no lo hagas. Eso es lo que Romanos 15 habla. Romanos 15 habla, si eso que te va, ese pecado de conciencia, si eso que te vas te lo vas a comer, tú entiendes que no lo debes hacer, no lo hagas. Ahora que tú entraste en ese tema de comer, la morcilla. Pero es otro Que eso tema. pasa, no, pero podemos Vamos a hacerlo tocarlo. para diciembre. Pero para diciembre. podemos tocar rapidito por Ajá. encima. La morcilla. Es que en los cristianos Digo, la siempre sangre, pues. tenemos... Porque estar cristiano, yo me considero cristiano, aunque yo sé que estoy en un proceso de transformación que quiero llegar a ese nivel, Ujú. pero me considero cristiano. Para mí es toda la persona que cree en Dios. Ahora, un siervo del Señor y de eso es el que persevera, el que está más de eso. Ok, pero ese tema está en las iglesias, en los miembros de las iglesias, la morcilla. La morcilla de sangre. de con sangre. ¿Es pecado si la consumen? Bueno, Piénsalo bien, Calixto. cuando en el libro de Hechos, cuando Pablo va a reunirse con Santiago y ¿verdad? Con los apóstoles en Jerusalén,
porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. O sea, los judíos, el problema de Pablo en el Nuevo Testamento muchas veces es eso, judíos que habían aceptado a Cristo, pero entendían que como Cristo era judío y tú aceptaste a Cristo, pues te hiciste judío. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas solemnes, tienes que seguir guardando la ley. ¿Verdad? Y Pablo, obviamente, entendía que los gentiles no debían circuncidarse, ¿verdad? Y guardar la ley. O sea, no debían circuncidar, no debían guardar esas ordenanzas de la ley. Y Pablo va a reunirse con Santiago y le explica la situación y Santiago está de acuerdo con lo que dice Pablo. Y le dice, mira, yo lo único que le digo es, dile a los gentiles que se abstengan de fornicación, que se abstengan de comer animales ahogados y que se acuerden de los pobres. Lo de comer animal ahogado es porque el animal que muere ahogado no pierde la sangre. ¿Ves? Obviamente el llamado es a que no coman sangre. Yo entiendo, como Santiago le da esa instrucción a Pablo a los gentiles, y nosotros somos la iglesia gentil, que un cristiano no debe comer sangre. Esa es mi apreciación rápida del texto, ¿verdad? Sin hacerle una hermenéutica exhaustiva. Pero el punto, lo que está buscando Santiago es que no se coma sangre, porque un animal ahogado, obviamente, no elimina la sangre. ¿Tú piensas que cuando lo traíste al tema, que hay cristianos que critican el Halloween, pero comen morcilla con sangre? Exacto. También puede ser. No lo vi así, pero como se tocó un tema ahí parecido, pero sí, eso siempre yo he visto que estaba, cómetela, eso no es pecado, nada. O otro, sí, es pecado. Sí, Yo entiendo que lo que dice en esa parte está en la palabra que dice que, ¿verdad? No puede consumir sangre, ese tipo de Obviamente los judíos estaban prohibidos comer sangre. Pero obviamente, si tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta que hubieron ordenanzas que fueron para el pueblo judío, pero después no pasan a la iglesia gentil. Eso es otro tema. Hay varios Sí. puntos ahí. Podemos tocar el tema del diezmo, podemos tocar varios temas. Ay, bendito. Ay, se metió Dios, como dice. Zumba. Zumba. No la tengo, no la tiene. Pero chiste interno. Sí. Pues, pero, ¿verdad? Hay cosas que obviamente estas reglas, algunas reglas del Antiguo Testamento, lo que pasó en el Nuevo Testamento fueron las leyes morales, pero obviamente las leyes cívicas no pasaron. Ahora no te apedrean por tu adulterar. Esas leyes cívicas fueron para el pueblo de Israel. Obviamente tienen una connotación, es sombra, y tienen una connotación teológica con el Nuevo Testamento, que obviamente no vamos a entrar en eso ahora. Pero los judíos tenían esa ley de no comer sangre. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Santiago manda esa instrucción a Pablo y a los gentiles. Así que yo entiendo que ese texto puede ser fundamento para y eso. lo que hemos estado hablando, si no te edifica, pues no lo hagas. Uno lo pasa por el filtro, Ahora, por la palabra, y si no edifica, pues no deberías de hacerlo. Claro y como sencillo. cristiano. Ahora, mira, busqué el texto y aplica para eso también lo que dijo Guay de la morcilla. Tiene hambre. ¿Tú parece. entiendes que es pecado o que no estás seguro? Lo que te dijo ahorita, mira, Romanos 14:23, que había dicho Romanos 15, Romanos 14:23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú, en el caso de esto, está hablando de la comida sacrificada a los ídolos, si tú no estás seguro, Pablo dice, porque mire la idea de Pablo, tu propósito como cristiano es vivir en santidad y agradar a Dios. Ujú. Y tú entiendes, tienes dudas sobre si hacer X o Y cosas agrada o no agrada a Dios. Por ejemplo, tu propósito como marido es agradar a tu esposa. Y tú vienes y tienes dudas si eso que vas a hacer le va a gustar o no. ¿Qué es lo que tú debes hacer? No hacerlo. Porque tienes dudas. Si tienes duda, Tú no lo te hagas. vas a arriesgar a faltarle respeto o a enojarla, ¿verdad? Exacto. En el caso de nosotros, ¿verdad?
Ujú. No lo vamos a hacer. Yo no voy a hacer eso a Jacqueline. Pues lo mismo, ese es el principio que está haciendo Pablo. ¿Tú entiendes que eso puede ser que sea pecado o no? O sea, estás en duda. La Biblia no dice en blanco y negro que eso es pecado, porque obviamente no es que tenga dudas sobre la fornicación o el adulterio. Bueno, la Biblia es clara en eso, o sobre usar drogas, o sea, la Biblia es clara en eso. Pero hay cosas que la Biblia, en blanco y negro, no dice que eso es pecado. Y tú tienes duda si eso puede ser pecado o no. Pablo dice, no lo hagas. No lo hagas, porque si en verdad tú quieres agradar a Dios, tú no te vas a arriesgar a desagradar a Dios. Exacto. Como dice la analogía con la esposa. Eso es lo que está hablando Pablo, ese es el principio. Y hay casos donde uno no está seguro. Lo que hablábamos de Halloween. Sí. Tú como cristiano, yo no sé si en verdad estoy orando a Satanás, no lo hagas. No te arriesgues, no lo hagas. Pero tú entiendes que hacer una fiestecita en tu casa con tus hijos, comer dulce, no sé, lo que sea, aprovechar el día. Mi recomendación es que aproveche ese día para hablar de la reforma protestante. Y vuelvo y repito, Ahí, mi profesión mira el como otro. cristiano, como reformado que soy teología reformada, yo entiendo que ese día tú coges dulcecito y ¡pap! En vez de reforma, si te quieres disfrazar de Martín Lutero, o tú quieras. Después, ¿tú viste el meme que tuviste? Póngase serio, siervo. Póngase serio, Era siervo. todo este es un programa serio. Tú sabes, el meme que tuviste que me dijiste Sí. que era como un Yo dije, meme Cali. de Martín Lutero. Ya. Pues, si tú te quieres disfrazar de Martín Lutero y hablarle de reforma protestante a tus hijos, pues es otra cosa. Pero si tú tienes dudas, si celebro esto, si disfrazo a mis hijos, puede ser que esté pecando, no lo hagas. Porque tú estás pecando de conciencia. Pues mira, terminamos hablando de la morcilla y fundamentalmente aclaramos un punto más sobre lo que es el tema de algo de Halloween. Halloween. Trajo algo más concreto todavía de que la palabra lo establece. Bueno, en verdad, yo creo que mucha gente lo hace porque sí, porque es para seguir al mundo. Es el feeling que Es lo que está ahí, está es ahora. que hay que celebrar el Halloween y todas las fiestas que tú mencionaste, Calixto. Y como como Wise dice, una vez celebramos Halloween en un tiempo de nuestras vidas, adolescentes, que creíamos en Dios y todo, pero lo hacíamos por seguir el mundo. O sea, o sea, ahora uno piensa ahora como adulto, ¿ok? Porque yo tenía que estar con ese corillo de gente tirándonos con guerras de huevo en Halloween, tirándonos toronjas verdes. Y en ese momento, pues, eso era lo cool. Eso es como que lo que estaba ahí para seguir a los demás. Pero en verdad eso, como tú dices, Calixto, no nos edificaba en nada. O sea, perdimos nuestra juventud haciendo estupideces. Y a fin de cuentas todo era mental, porque yo me pongo a pensar ahora, si yo me hubiera quedado en casa tranquilo y hubiera vivido mi vida normal con mis creencias, buscando al Señor, como me enseñaron y me dijeron mis padres, mis abuelos, no tenía que sentir esa presión de grupo. Al fin de cuentas yo iba a crecer y cada cual iba a coger su Sí, vida, pero como en ese pasó. momento tú ves esa presión de grupo, la gente quieres estar en ese movimiento y haces cosas por eso mismo, por mantenerte como que en una reputación en el grupo, en el barrio. O sea, no es tan fácil, es fácil decirlo ahora acá, pero en esos tiempos era algo bien difícil. Si tú que estás escuchando esto vas a celebrar Halloween para estar por ahí tirando huevos y eso, pues el problema no es Halloween, el problema es el desastre que vas a hacer. O sea, si eres cristiano y yo creo que tu problema más grande no es el disfraz que te estás poniendo, que eres un impío, porque te vas por ahí a saltar a huevo a la gente y eso. Sí, no. Vamos con el espíritu de Pablo para allá a tirar huevo y Versículo cuando bíblico. Pablo estaba antes de la conversión. Bueno, ahí lo tienen. Como siempre decimos, no le creas a Calixto, no le creas a Wise, no le creas a Luisi. Nosotros somos unos loquillos. Busque y oriéntese, instrúyase y no repita como el papagayo. Wise, ¿dónde nos pueden seguir? Sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Vamos a Hablar Podcast. Y queremos saber la opinión de ustedes. Abajo en los comentarios. O sea, no esperen a encontrarme en la calle para decirme, mira, abajo en los comentarios queremos leer cuál es su opinión, cuál es su nivel, el nivel de si es 0, si es 10, cómo ve el Halloween usted, cómo lo ve. Lo queremos leer.
Y déjenos saber de qué parte nos están siguiendo, sea de México. Ya vimos que nos tenemos una audiencia de México, otra de otros países. Queremos saber de dónde nos siguen. A mí me pueden seguir en las redes sociales como Luisy the Seventh y nos despedimos con la canción que Wise le va a tocar a la gente cuando le llegue a la casa a tocar la puerta. Agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. ¡Hey!